Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por el amor que nos tiene, Dios. Gracias por tu compasión, gracias por tu misericordia, gracias por ese enorme interés que siempre pones en nosotros, Dios. Gracias porque a pesar de todo, tú nos sigues amando, tú sigues cuidando de nosotros. Así que cuida de mis hermanos que están pasando por ese proceso gripal. Y gracias porque mi hermana ya se siente bien, Dios. Gracias porque pues has cuidado al resto. Suplicamos por la hermana de hermano Francisco que la restablezcas en salud, que la cuides, la protejas y que todo lo que está pasando pueda pasarlo sin mayores complicaciones. El resto de nuestra familia y de nuestros amigos, compañeros, hermanos de la clase, que tu Dios les tengas en bien, que cuidas de Roberto, que anda de viaje allí con unos hermanos de Honduras, y el resto, Dios, que nos les tengas en bien, que les cuides, les guardes. Gracias por todo el esfuerzo que hacen, por estar en esta clase y que seas tú, Dios, quien les premie. Quedamos en tus manos, Dios, para que tú nos guíes en esta reflexión en el capítulo 4 del profeta Jonás. Te lo rogamos, te lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 4, sin no antes recordar un poco qué es lo que vimos en los capítulos anteriores. Vimos en el capítulo 1, pues a Jonás, que recibió un mensaje de parte de Dios y le dijo que fuera a Nínive. Y Jonás, en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis, ¿verdad? Huyendo de la presencia de Dios. Pero en esa decisión que él tomó, Dios no la dejó pasar por alto, sino que le creó situaciones, circunstancias para que él reflexionara, pensara y cumpliera con el mandato que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque hemos visto hasta ahora que Dios tiene un propósito, no solamente en la vida de Jonás, sino en toda la historia. Podríamos afirmar nosotros que hay dos razones consecuentes en el libro de Jonás. Y las razones son las puras y verdaderas, es Dios y Jonás. Las otras, los marineros, los ninivitas, son circunstanciales, porque Dios lo que quería era trabajar con Jonás y dejar un precedente con ese pueblo de Nínive. Pero era clave el mensaje de Jonás para que eso se diera. Lo vemos reflejado en el capítulo 3 cuando los ninivitas pues se arrepintieron y cambiaron de actitud. Y Dios, no digo que reflexionó, sino que cambió, modificó, o qué otra palabra podríamos usar para, que es la que usamos en la clase anterior, que Transformó. no es que transformó, ajá, no es que él se haya equivocado, sino que a ese grupo, ¿verdad? A esas 300, 200,000 personas, Dios obró de una manera sobrenatural porque ellos sobrenaturalmente entendieron el mensaje de Jonás. Y eso es tipo de Cristo. No solamente el hecho de pasar los 3 días y los 3 noches en el vientre del pez, sino el mensaje, ¿verdad? Los marineros y los ninivitas, pues fueron representativos de aquellos que escuchan.
y que obedecen, ya sea por temor como los marineros, o ya sea por las malas andanzas o el pecado o la rapiña que había en las manos de los ninivitas, que eran merecedores de un juicio, ¿verdad? Así es que los marineros tenían circunstancias diferentes a los ninivitas. Los ninivitas tenían circunstancias más fidedignas de ser merecedores de un juicio de Dios. Los marineros pues no habían hecho lo que habían hecho los ninivitas, pero adoraban a sus propios dioses, ¿verdad? Entonces a ambos Dios obró sobremanera en eso. Y ahora en el capítulo 4 lo vemos en el momento en el que Dios confronta a Jonás. Y vamos a auxiliarnos de una presentación para volver más objetiva. Dios trabaja con Jonás. Ese es lo que vemos en todo este capítulo. Así que vamos a darle lectura al texto. Todos tengan ahí el capítulo 4 de Jonás. Son tan solo 11 versículos. Y dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Termina en una pregunta este texto, como que aparentemente le faltaría algo, ¿verdad? Pero este es suficiente, lo que tenemos para, para conocer qué es lo que Dios quería con Jonás. Así que, ¿qué observaciones hacen, hermanos, de esta lectura? ¿Qué les ha quedado ahí en su mente? Hagámonos unas preguntas. ¿Qué cosas o qué aspectos vemos en relación al trato de Dios con Jonás? ¿Cómo trató, de acuerdo a este capítulo 4, Dios a Jonás? Yo creo, hermano, que aquí Dios está tratando o está trabajando realmente
con el carácter de Jonás, Sí. ¿no? Más que otra cosa, porque parte de esto vemos su enojo por diversas situaciones, y yo creo que esa es la parte con la que Dios quiere tratar directamente ya con Jonás después de haber cumplido la tarea. Exacto. Él trabaja con el carácter y justamente esa es una forma de actuar de Dios. Y vemos que a todos los que les cambió nombre Dios en el relato bíblico, Dios trabajó con el carácter de ellos. El primero que encontramos fue Abraham, ¿verdad? Que era Abraham y le cambió de nombre a Abraham. Y cambió, o sea, trabajó en el carácter de él y la decisión de Abraham fue dejarse moldear por Dios en su carácter. También lo hizo con Jacob y le cambió de nombre de Jacob a Israel. Y trabajó también en su carácter. También lo vemos en Pedro. Cristo hizo lo mismo. Ya no se iba a llamar el nombre anterior de Cephas, sino que se iba a llamar Pedro, ¿verdad? Eh, y le dice el significado. En cada uno de estos ejemplos vemos justamente eso, ¿verdad? El trabajo de Dios en el carácter de las personas. Y sigue Dios trabajando de esa manera en nosotros. El carácter de nosotros, de cada uno de nosotros, Dios quiere no modificarlo, quiere reinar Él en el carácter nuestro. Y Él trabaja a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante el, el ser flexible, ¿verdad? Volvernos susceptibles a la obra de Dios en nuestras vidas. Porque Dios obrando justamente en nosotros. Vayamos analizando un poquito el texto. Tenemos aquí un pero. Este pero está relacionado con el último versículo del capítulo 3. ¿Cómo termina el versículo 3? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Bueno, entonces el enojo fue producto de esto, de este último versículo, del versículo 10 del capítulo 3. Ese pero, como les decía la vez pasada, cada vez que encuentren el pero, sino, en ese texto hay un contraste. Y ese contraste marca un principio. ¿Qué principio encontramos aquí en el inicio del capítulo 4 y la finalización del capítulo 3? Se repito de nuevo el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se Perdón, apesadumbró. Ajá. te interrumpí, hermano. Aquí Sí, no. pues, se ve como una especie de cambio de curso, ¿no? Porque por un lado vemos como Dios hace misericordia, arrepintiéndose del mal. Ajá. Y por otro lado vemos a Jonás tomando una perspectiva, pues no sé si decir contraria, pero sí diferente. En lugar de alegrarse, ¿no? De la misericordia de Dios y de gozarse de que no recibieron el juicio las personas de Nínive, pues como que eso le causa enojo y le causa justamente un sentimiento contrario, ¿no? A lo que debería ser. Sí. Y ese es justamente lo que acaba de señalar, hermano, es justamente el principio que está ahí. El versículo 10 termina con una manifestación de gozo de parte de Dios, ¿verdad? Por el arrepentimiento
el hecho de que Dios cambiara, no el juicio, sino al ver el arrepentimiento de aquella gente, Dios cambió para ellos el juicio y les perdonó. Eso debía de haberle causado alegría a Jonás, pero no fue así, ¿verdad? Ese pero justamente está marcando esa reacción negativa de parte de Jonás. Y seguimos viendo que él se enoja. Y miren cómo reacciona en el versículo 2, y oró. O sea, no era un hombre que despreciaba a Dios, no era un hombre que no contaba con Dios, no era un hombre que no tenía fe, no era un hombre que negaba a Dios, al contrario. Era un hombre que sabía quién era Dios, cómo era Dios, y sabía cuál era su rol, porque eso justamente lo encontramos en el capítulo 1, cuando él aseveró que por causa de él es que había venido esa gran tempestad. Y estaba consciente de ello. Consciente tanto que en el capítulo 2 él viene y se arrepiente, ¿verdad? Y su responsabilidad. Y Dios manda hasta que él se arrepiente, hasta que él cambia. Entonces Dios ordena al pez que lo vomite en tierra. Pero justamente aquí estamos viendo eso, que en vez de alegría está manifestando enojo, que en vez de felicidad es apesadumbrado en extremo. Esa apesadumbrad significa, tiene un significado de como agravio, ¿verdad? Como, ay, es que no se merecen esto, como eso, como la palabra usada en el hebreo habla de ser como obstáculo. Es más o menos la traducción, pero ya aplicada en el texto, pues habla de eso, ¿verdad? Que ese sentir de él, que no pudo manifestar gozo y alegría por la obra de amor, de justicia de Dios, de acuerdo a su criterio, a su celo, no se lo merecían. Y no se lo merecían por dos cosas, tal como lo vimos allá en el libro de Nahum. Y dos, porque el judío y la israelita creía y estaba completamente convencido, como lo están muchos hasta el día de hoy, que ellos son los únicos, el único pueblo de Dios. Ninguna oportunidad para los gentiles. Y es justamente lo que Dios hace, ¿verdad? Revertir ese pensamiento, revertir esa interpretación de la justicia, del amor de Dios, de la beneficencia de Dios, de la protección de Dios, del cuidado de Dios, del amor de Dios, de la provisión de Dios. Entonces es importante recalcar eso, porque eso a Jonás. Y versículo 2 inicia con una I. Vean, ¿qué otro versículo inicia con una I? 4 y 5. 4 y 5, exacto. ¿Verdad? 4 y 5 inician con una I. Y ya el resto de los otros versículos empiezan con otra. El 10 es el último que inicia con una I. Eso quiere decir que hay reacciones, ¿verdad? Estas reacciones son lo que estamos viendo aquí. Y en la reacción primera de Jonás, en función de lo que él vio
con el pueblo de Nínive, lo que él observó con la reacción de Dios, pues él oró a Dios y dijo, no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra. ¿Y qué es lo que él decía? Pues que Dios iba a cambiar de juicio, ¿verdad? Que Dios iba en vez de derrotar, de exterminar, de matar a aquel pueblo, Dios le perdonó. Y ese es justamente lo que estamos viendo aquí. No es esto lo que yo decía. ¿Por qué? ¿Verdad? Está viendo el cambio de Dios. Y le está dejando bien claro aquí cuál era la razón por la cual él huyó de la presencia de Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, o sea, aquí vemos cómo conoce Jonás a Dios, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Esta palabra enojo es una palabra clave en este texto. Y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, imagínense lo que le está pidiendo, ¿verdad? Que me quites la vida. La palabra vida aquí se tradujo como vida, pero el significado es realmente alma. Él está diciendo, quítame el alma, o sea, lo que me da significado espiritual para contigo. Quítame el alma, porque los judíos, los hebreos, en el Antiguo Testamento, la creencia del ser del hombre y el alma la funcionaban con el espíritu, porque para ellos la manifestación del espíritu no era como neotestamentariamente lo vemos nosotros y se experimenta en nosotros. Tal y como dice Tesalonicenses, desde la perspectiva griega es cuerpo, alma y espíritu. Y es porque ahora el Antiguo Testamento con los hebreos eso no se dio, ¿verdad? El Espíritu Santo obraba fuera de los hombres. Dios hablaba al corazón. Dios miraba el corazón de los hombres. Ahora Dios ya no ve el corazón de los hombres, ve al Espíritu y el Espíritu intercede por nosotros, como dice, aún con gemidos indecibles. O sea, hay una comunicación perfecta, más que perfecta, entre Dios y la otra persona de Dios mismo, que es el Espíritu de Dios morando en el creyente. Y está esa comunicación, ¿verdad? De lo que somos, cómo pensamos, cómo razonamos, cómo actuamos. El Espíritu está consciente de eso y Dios lo sabe, ¿no? En su omnisciencia, Él sabe todos y cada uno de nuestros detalles. Así que entendiendo el sentir de Jonás, Dios le responde, ¿verdad? A Jonás. Cuando él le dice, mejor quítame la muerte. Y dice el versículo 4, y Jonás, en respuesta a esa petición de Jonás en la oración, y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿A qué le presta atención Dios en este versículo 4? El enojo de Jonás, su reacción. A la reacción, muy bien. A la reacción de Jonás. O sea, no le está diciendo Jonás, estás pecando, ¿verdad? Porque estás odiando a aquel pueblo. Porque estás tergiversando una verdad. No, Dios está tratando con Jonás en su corazón. Él no ve lo que ve Dios. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer en el corazón y en la mente de Jonás. Que logre ver lo que ve Dios. Que logre ver el propósito de Dios, no en el sentido circunstancial,
sino en el sentido de la visión global de Dios, y cómo encaja Jonás en esa visión de Dios, cómo circunstancialmente aparecen los marineros y aparecen los ninivitas, y qué es lo que pretendía Dios con Jonás en esta historia. Entonces, por eso Dios no reacciona, porque realmente no ve en Jonás un corazón malo, ¿verdad? No ve un corazón mezquino, dañino, si no encontráramos otra historia aquí. Pero ve a un Jonás que le conoce, que sabe quién es él, que conoce a los ninivitas, pero que esa forma de proceder de Dios, no, él no la entiende, ¿verdad? No cuaja en él porque afloran más sus sentimientos que el aspecto espiritual que Dios está tratando de que Jonás vea en lo que Dios está haciendo con el pueblo de Nínive. Por eso es que Dios nada más reacciona con la actitud que él tiene de enojo. Y, ¿verdad? Jonás responde. Y responde ¿cómo? No le respondió, no le dijo, ¿verdad? No siguió en la conversación, sino que se fue. Salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Según los estudiosos, ¿verdad? Sugieren que al oriente de la ciudad posiblemente había una especie de lomita, de un pequeño cerro, ¿verdad? En donde ahí subió Jonás, y desde ahí visualizaba toda la ciudad. Y se fue ahí, ¿verdad? Salió Jonás de la ciudad y acampó cerca al oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. ¿Verdad? Ese bien, se sentó para ver qué acontecía. O sea, él no está cuestionando a Dios, sino que él está ahí viendo a ver qué es lo que realmente va a hacer Dios. Y él sabía, ¿verdad? Por lo que vio en el capítulo 3, especialmente en el versículo 10, lo que hicieron los ninivitas, digo, no, estos van a recibir el favor de Dios, y no. Y cuando vio que Dios les perdonó, que ya quizás posiblemente cumplieron los 40 días, y no hubo nada, ¿verdad? Él de seguro salió, como bien lo vemos allí, o bueno, no salió, sino que se enojó. Estando en la ciudad, él se enojó. Y en esa conversación de que tuvo con Dios, en esa oración, pues él salió inconforme y se fue a la loma para ver. ¿Y qué pasó? En la lomita, veamos, dice, y preparó, bueno, interesante es que estando él allí, él preparó una enramada por el sol y se sentó a ver. Y estaba cubierto de seguro con ramas, qué sé yo, había puesto, ¿verdad? Pero estaba cubierto del sol. Pero Dios lo cuida, fíjense. ¿Cómo lo cuida a él de acuerdo al versículo 6? Prepara una calabacera, además del trabajo que ya había hecho Jonás. Ajá, o sea, hizo una enramada, seguro estaba mero ralita, ¿verdad? Con ramas secas o qué sé yo que puso él, pero él algo se cubrió. Pero vio Dios, aquí vemos otra cualidad de Dios. ¿Qué cualidad de Dios vemos aquí en este versículo 6? Él está cuidando de Jonás. Ajá. ¿Cómo está en ese cuidado que Dios está haciendo?
con Jonás? ¿Qué cualidad de él está poniendo en juego y que Jonás no lo ve? La misericordia. La misericordia, la compasión, ¿verdad? Dios estaba compadeciendo de Jonás y estaba mostrando amor y misericordia a él. Pero tenía el trabajo que hacer con Jonás, en su carácter, ¿verdad? En su actitud que él estaba mostrando en ese momento. Y cuando la calabacera creció, ¿cuál fue la reacción de Jonás? Se alegró. Se alegró, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es el propósito de Dios con la calabacera? Pues hablarle a Jonás por medio de las circunstancias, ¿no? Ajá. Eso justamente es lo que no vemos, pero lo que dice el texto, ¿cuál es el propósito? Protegerlo del sol, del calor. Sí, cuando dice allí, librarse de su malestar. Podríamos interpretar este malestar en dos áreas o en dos cosas. ¿Cuáles podrían ser esas dos cosas de malestar en Jonás? Una es la que acaba de decir el hermano. ¿Y la otra? De calmar tu enojo, ¿no? Ok, magnífico, ¿verdad? Entonces, dos cosas, ¿verdad? Que podrían haber sido. Librarlo del malestar emocional y librarlo del sol, ¿verdad? De protegerlo del sol. Ambas cosas iban a funcionar. Ambas cosas tenían ese propósito con la calabacera. Y logró Dios que se alegrara Jonás. Sí, dice ahí el texto que se alegró. Y fue pequeño la alegría. No, ¿verdad? Dice que, ¿cómo fue de qué manera se alegró él? Grandemente. Grandemente, ¿verdad? ¿Y por qué se alegró? Por la calabacera, o sea, porque le dio protección, sintió alivio, ¿verdad? Ya el sol no le pegaba y eso hizo que cambiara un poquito su actitud, ¿verdad? Su emoción, se alegró grandemente. Pero, ¿verdad? Pero al venir el alba del día siguiente, ¿qué hizo Dios? Preparó un gusano. Fíjense que bien interesante esa palabra desde el capítulo 1 encontramos esa palabra. Y en el capítulo 1 dice que Dios preparó un gran pez, ¿verdad? Y luego encontramos aquí en el capítulo 4 que Dios preparó la calabacera, que Dios preparó a un gusano, que Dios preparó a un recio viento solano, ¿verdad? Y allá en el capítulo 1 no se ocupa la palabra preparar con el viento, ¿verdad? O sí se ocupa la palabra preparar. Dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento solano. Fíjense que esa palabra hizo significa lo mismo que es aquí. Dios preparó. Y ¿saben cuál es el significado de esa palabra? Maná. Eso significa maná. Si nosotros nos vamos al sentido del uso de la palabra maná en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, ¿cuál fue el uso que se dio cuando Dios pues mencionó el maná? Dar alimento a los israelitas en el desierto. Ajá, provisión, ¿verdad? Provisión. Y ese es justamente lo que está sucediendo aquí. Dios provisiona de una calabacera. ¿A quién? A Jonás.
Dios provisiona de qué? De un gusano. Si lo vemos como una provisión, así como el sentido de maná, que era el aliviar el hambre en el pueblo de Israel, todas estas tres cosas, la calabacera, el gusano y el viento solano, tenían un propósito. Cada uno de ellos, estas tres. Y todas estaban en función de trabajar en la mente, en el corazón y en el cuerpo de Jonás. Entonces, esa provisión de Dios fue justamente con un propósito específico. Y ya lo vamos a ver más adelante, lo que yo he logrado ver, ¿verdad? En esto. Posiblemente nos sirva mucho para enfocar esta parte del capítulo 4 en esta provisión de Dios, en estos aspectos que Dios preparó cada uno de estos, la calabacera, el gusano y el viento solano, para trabajar, todo exclusivo para trabajar con Jonás, en ambas cosas, ¿verdad? En cuidar de él, en el sentido físico, en cambiar su actitud, en el sentido emocional, pero también en abrir sus ojos para que viera espiritualmente la obra y el trabajo de amor, de misericordia y de justicia de Dios, en esas tres áreas. Entonces, después que Dios preparó el gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó, y aconteció, bueno, ahí otro y, ¿verdad? Que comienza el capítulo, versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Entonces aquí ya vemos una acción directa sobre el aspecto físico de Jonás, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas. De nuevo Dios reacciona en función de la actitud de Jonás, de la emoción que estaba manifestando. Siempre tenemos que tener presente, hermanos, que una emoción es producto de algo bien interno en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, reaccionamos ante circunstancias externas, pero eso tiene que ver con algo interno en nosotros, y esa reacción viene de lo interior. El enojo, la ira, todo eso viene de nuestro interior, pero casi siempre son efecto de cosas que nosotros apreciamos, que nosotros vemos y que reaccionamos. Y las actitudes nuestras, esas actitudes son producto de lo que hay en nuestro interior. Y eso es justamente lo que estaba reflejando Dios a Jonás, que viera él mismo, ¿verdad? Lo que había en su interior. Y que Dios estaba viendo otra cosa, no estaba viendo lo que Jonás estaba viendo. Y por eso viene Dios en el versículo 9, Dios le dice, ¿verdad? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Si nosotros comparamos las preguntas, la pregunta anterior en el versículo 4 dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es la pregunta de Dios. Y luego la segunda pregunta es, ¿tanto te enojas? Allá es, ¿haces bien en enojarte tanto? Y aquí inicia con lo que terminó, ¿verdad? Le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Allá, ¿por qué se había enojado? ¿Qué le produjo el enojo allá en el versículo 4? Pues primero era que no había emitido juicio sobre la ciudad, Dios, ¿no? Ok, eso, ¿verdad? Pero aquí el enojo, de acuerdo al enfoque de Dios, de acuerdo a lo que Dios está viendo en él, es que él está enojado ahora por la calabacera.
Ahora ya cambió. Ya cambió. Miren, Jonás está tan desorientado por su emoción que de cualquier cosa se enoja. En este caso, por la calabacera. ¿Por qué? Porque la calabacera, la original, le había protegido. Pero ahora, miren lo que causa la calabacera. ¿Qué le causó a él? En el versículo 8, permitió, como no estaba la calabacera, permitió que lo hiriera el sol. Eso quiere decir que lo requemó, ¿verdad? Y comenzó a sentirse mal. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, yo he jugado fútbol y a veces jugué en algunos lugares que es extremadamente caliente y yo en algunos momentos que estábamos jugando yo sentía que me desmayaba, o sea, sentía tan caliente, ¿verdad? Pero tan caliente aquello. Después que terminamos el partido nos íbamos a duchar y yo sentía que mi cabeza me hacía y me sentía mal, o sea, es la insolación que le pasó a Jonás y que nos pasa a nosotros y algunos, en algunas ocasiones a mí me dio hasta mal de orín, ¿verdad? Por ese contraste, después queriendo quitarnos el calor, lo contrastamos con algo más fresco y nos pasa factura, ¿verdad? Nuestras vías urinarias. Pues esto es justamente lo que le pasó a Jonás. Tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, no le dijo, Dios, mira, yo no estoy enojado por la calabacera, sigo enojado por lo que allá, ¿verdad? Por Nínive, pero no, aquí había cambiado su enojo. Y viene Dios y enfoca, fíjense bien, enfoca a Jonás en la obra de Dios que él hizo en la calabacera. ¿Cuál fue la obra de Dios en la calabacera? ¿Qué encuentran ahí en el versículo 10? Que la hizo crecer Ajá, en la noche. y antes de hacerla crecer, ¿qué hizo? Después Dios le hace como un reclamo a Jonás. Ajá, pero fíjense que hay una palabra ahí donde dice en la cual no que No trabajaste. no trabajaste. ¿Y qué quiere decir? Que Dios hizo qué con la calabacera. Pues que Dios tiene potestad sobre la calabacera de la misma forma que tiene potestad sobre Nínive, ¿no? Exacto. O sea, Dios en su poder creador, en su poder sustentador, Él trabajó, ¿verdad? En el desarrollo, en que naciera, en que se sembrara, en que creciera esta calabacera y que creciera bien, saludable para que le diera. O sea, si el gusano no hubiera llegado, la calabacera hubiera seguido haciendo su función. Pero como Jonás no vio el gusano, sino que vio la calabacera que se secó, ni tampoco vio el viento, ¿verdad? Él le echó la culpa a la calabacera. Y se enfocó en la calabacera. Y viene Dios y lo enfoca a él. Mira, todo viene de mí. Eso le está diciendo ahí en el versículo 10. Yo es el que he estado trabajando en todo esto y no lo ves. No lo ves, Jonás. Por eso es que termina en una pregunta y lo vuelve al tema de la redención a Nínive, ¿verdad? Aquí él está enfocado en la calabacera, pero viene Dios y le dice, si esto todo ha sido producto de lo que pasó aquí, pero esta gente merecía
esto de mí, que es lo que le dice aquí, ¿verdad? Y no tendré yo piedad, así como la tuve contigo, Jonás, que no ves. Te di la calabacera, la hizo crecer, pero no agradeciste, ¿verdad? Estabas en tu enojo, estabas metido en eso y no tuviste lástima de la calabacera. Y no te enfocaste en lo que realmente es. Por eso viene Dios, retoma de nuevo el tema de Nínive y dice, y no tendré yo piedad. Esta palabra es bien interesante con el resumen que hagamos la próxima semana. Vamos a estudiar esta palabra, ¿verdad? Piedad. Es una palabra que es diferente a las otras que se ocupan en el resto del texto. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es la idea que está dejándose aquí entre la mano derecha y su mano izquierda, ¿verdad? Dios le está haciendo reflexionar a Jonás y le dice, mira, Jonás, esta gente no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y muchas cosas que ellos tienen, ¿verdad? Eso es lo que Dios le dice en esta pregunta a Jonás, simplemente para que Jonás reflexione y que haga cuentas de que ha sido Dios. Solo me trae a la memoria la vida de Job. Job pasó lo que pasó, él intercedía por sus hijos, pero al final Dios se los llevó. Pasó todo lo que pasó, el sufrimiento y después su cuerpo, ¿verdad? Pero siempre estuvo Dios detrás de todo aquello. Nunca se apartó Dios de proteger el alma de Job. Llegaron sus amigos, en vez de ayudarle, lo incriminaban. A saber qué pecado tenés, ¿verdad? Deberías de arrepentirte. Y la mujer le dice, maldices es tu Dios, ¿verdad? Que no. Mira cómo te tiene. O sea, todos en vez de ayudarle llegaron a destruirlo más, a volver más crítico lo que él estaba pasando. Hasta que Dios ya les para el carro a sus amigos y les dice, ya basta, ¿verdad? De todo esto. Por eso que Job casi al final del libro dice, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y ahora que te veo, entiendo que tú eres el que está detrás de todo esto, es lo que está diciéndole Job a Dios. Y Job se mantuvo en su integridad, en el sentido en que su alma y su corazón se mantuvieron íntegros para con Dios, aunque hubieron momentos muy difíciles. Jonás es así como Job, ¿verdad? Que hasta que Dios se reveló, no hay más referencia de Jonás después de esta pregunta. Quizás, posiblemente, tal vez, ¿verdad? Pudo haber habido una reacción, pero Dios quiso dejar este texto hasta esta pregunta, porque aquí justamente termina el propósito de Dios en este libro. Termina el propósito con Jonás revelándole quién estaba detrás de todo aquello. Termina el propósito de Dios haciéndole ver de que el amor, la conmiseración de él para con Nínive y con los marineros era un ejemplo que estaba dejando para las edades futuras en la época de Jesús. Y que Dios le cuidó en el vientre del pez, aunque él sabía que por causa de él había llegado aquello, pero Dios le cuidó, Dios lo guardó y le dio la vida de nuevo para que cumpliera con su propósito, porque tenía trascendencia como tipo de Cristo, Jonás. Y ese es justamente lo que estamos viendo acá. Ahora veamos algunos resúmenes, las reacciones de Jonás. Se apesadumbró en extremo, o sea, estaba completamente diciendo, ay, si es que esto me viene, ¿verdad? Me da cosa. Se enojó.
Esto que le apesadumbró, que le fue como carga, como opresión, le hizo enojarse. No es esto lo que yo decía, ¿verdad? Eso fue un reclamo. Estaba reclamándole a Dios ya. Por eso huí. O sea, yo no es que no quisiera ir a Nínive, pero yo fui porque tú de todos modos ibas a cambiar. Entonces, ¿de qué servía que fuera? Y de todos modos lo ibas a perdonar, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jonás. Porque sabía yo que tú, ¿verdad? Sabía. O sea, él conocía a Dios. Ruego que me quites la vida, mejor me des la muerte. Y salió Jonás a la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella en la sombra, para ver qué acontecía en la ciudad. Lo vemos aquí hasta el final a Jonás, en las decisiones que él tomó, en sus reacciones, todas incrustadas en su emoción, y no en lo que Dios quería hacer y obrar en su vida. No vio el propósito de Dios hasta lo que nosotros conocemos del texto. ¿Alguna observación aquí, hermanos? ¿Alguna opinión? Yo tengo pues tres opiniones, digo, no sé si se puedan comentar. Sí, claro. Bueno, lo que yo percibo es que definitivamente Jonás deseaba que se emitiera el juicio sobre Nínive, ¿no? Como que eso era parte de su deseo. Y lo que me sorprende es de que, bueno, él salió de la ciudad, como que se fue ahí a lo lejos, esperando que a lo mejor Dios la destruyera, ¿no? Como que para ver qué pasaba, pero como que ya su función había terminado, él ya había anunciado lo que Dios le había mandado, pero a pesar de eso como que se queda, ¿no? Yo creo que pues más bien hubiera dado la media vuelta e irse, ¿no? De regreso a su ciudad, me imagino. Entonces son las observaciones que percibo aquí. Sí, exacto. Y son muy buenas observaciones, Francisco. Son excelentes observaciones. Y no se fue, ¿verdad? No se fue bien, como dices tú, perfectamente pudo haberse ido. Ya hice lo que a mí me correspondía, cumplí con el llamado de Dios, ¿verdad? Ahora me voy. Ahí dejo que Dios haga lo que quiera con ellos. Pero no, ¿verdad? La cuestión era que él seguía con aquella emoción que no se la pudo quitar de encima. Y por eso Dios trabajó con él hasta el final. Hasta que Dios le reveló quién estaba detrás de todo aquello y cuál era su propósito. Cuando le dice, y no tendré yo piedad. Porque yo sé que he estado detrás de todo esto. Eso es lo que Dios le está diciendo ahí. Veamos, hermano, algunas palabras claves. Hermano. Sí, te oigo. Sí, también es importante, ¿verdad? Ver que él estaba tan descontento por la pérdida de la calabacera, pero no por ver cuántas almas se podían perder en Nínive. Y a veces sucede esto también en nuestras vidas de hoy día, ¿verdad? Yo entiendo, por ejemplo, algunas cosas, vaya, digamos, por ejemplo, la ley protectora de animales. Hay personas que están más interesadas por el bienestar de un animal que por el bienestar de un ser humano. Con esto no digo maltratar a un animal, lógicamente. Claro. Me refiero a eso. Pero, por ejemplo, si nosotros miramos, hay personas que tienen mejor cuidado de un animal y quizás miran a una persona con hambre y no le suplen una necesidad. Entonces, lo mismo en la parte espiritual, ¿verdad? Hay personas que están más preocupadas en otras cosas, aún en la parte espiritual, que ver la salvación de otras personas. Entonces, es interesante que Jonás miraba eso de la calabacera, pero no miraba cuántas almas se iban a perder en caso de que no se arrepintiesen. Sí, ese es un excelente punto de aplicación en esto que estamos viendo. Excelente. Solo me trae a la memoria un buen libro que leí hace poco que habla sobre el discipulado. El título es El enrejado y la vid. Yo no sé si ha llegado a sus manos ese libro. Habla sobre el discipulado. Y
uno de los puntos que trata este libro, el autor dice que muchas veces los pastores están más interesados en el enrejado que en la vid. Y la vid está representada por la gente, ¿verdad? Las personas, los miembros de la iglesia. Y el enrejado es la estructura donde la vid se enreda y se va desarrollando. Entonces, algunos dicen que hacen tremendas estructuras, pero no se preocupan por la vid. Y están más preocupados por la estructura, ¿verdad? Por llenar una iglesia, por hacer X o Y ministerio, y sin que haya gente, sin que hayan líderes, pero ellos quieren llegar a eso, ¿verdad? Hay muchas iglesias empecinadas en eso, que tienen tremendos templos, pero una congregación muy poquita y con una estructura que no hay mayor actividad. Y hay otras iglesias en que están allí en bancas, en champas, les decimos nosotros aquí, en pequeñas como galeras, y ahí están, ¿verdad? Y van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y en la medida que van creciendo, y eso es justamente el fin de este libro, ¿verdad? Hacer ver de que hay que dejar que crezca la vid para que vaya creciendo la estructura también. Es ese el punto central de este libro, y es justamente lo que acaba de hacer la observación. Gracias, hermano. Muy buena observación. ¿Alguien más? Bien. El enojo, fíjense que la palabra enojo allí habla que él está diciendo que ese enojo es como que él no es bueno para nada, o sea, se aflige por eso, ¿verdad? Es una aflicción el enojo que él está manifestando por eso se apesadumbró, porque está diciendo, ¿y para qué sirvió pues todo lo que hice, verdad? Si de todos modos no va a haber juicio. Es lo que generó el enojo en él. Preparó maná, preparar, que es lo que yo les decía. Lástima, compadecer, piedad. Fíjense, esta es la traducción literal de la palabra protegidos. También se traduce como compadecer o como misericordia, pero este es el sentido original del texto. Por ejemplo, decía que esta palabra es bien importante y la vamos a analizar como el resumen general la próxima semana con las otras palabras que están relacionadas con esta, ¿verdad? Protegidos. Cualidades de Dios que vemos aquí: clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande en misericordia, se arrepiente del mal, creador, porque crea los animales, ¿verdad? Las plantas, creador o proveedor, amoroso, autoridad sobre la naturaleza. Y alguna referencia que puedan servir, estas se las voy a dejar aquí, pero el capítulo 4. La calabacera. Esta es, hermanos, esta es mi apreciación, ¿verdad? Mi observación, tratando de Dios con Jonás y en toda la historia del libro de Jonás. La calabacera fue voluntad de Dios el formarla, hacerla crecer, trabajarla, y que tenía un propósito, ¿verdad? El propósito era que, pues, alegrar, cambiar de actitud a Jonás. Y eso habla del compromiso espiritual con la voluntad de Dios para con Nínive, ¿verdad? Un compromiso espiritual, comprometido.
si él hubiera estado completamente comprometido con esa visión espiritual de Dios para con Nínive, otra hubiera sido la historia de Jonás, pero nos quedó este ejemplo justamente para que nosotros veamos cómo cuando en muchas ocasiones estamos completamente equivocados, no estamos viendo la voluntad de Dios, sino que estamos viendo nuestra propia voluntad. No estamos viendo la voluntad de Dios, sino que estamos viendo la inclinación de otros. Por eso es que allá en Filipenses, Pablo les hace la exhortación a los filipenses en el capítulo 2, donde dicen, no hagáis nada con pleitos y contiendas y vanagloria, ¿verdad? Antes bien, vean a los demás como superiores a ustedes mismos, no hagan cosas indebidas. Bueno, les exhorta ahí y les hace ver de que es más provechoso buscar el beneficio espiritual que buscar el beneficio de cada quien. Entonces, la calabacera tiene esa representatividad, ¿verdad? Que habla del compromiso espiritual de Dios, como él estaba comprometido con Jonás también, para que él le hiciera ver cuál era el propósito de Dios. En el gusano, no solamente era el compromiso integral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué hizo el gusano en él? Se secó y lo hirió físicamente, ¿verdad? Físicamente. Y eso ahí le cambió la actitud. Ya el enojo no era por lo de Nínive. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que en el sentido físico, como que nos enfocamos nuestro enojo o nuestras actitudes más en personas y no en lo que Dios quiere hacer. Por eso vemos muchos textos que maldito el que confía en los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos defraudan y cuando toda nuestra confianza está en ellos y nos traicionan, no nos cumplen, son irresponsables con nosotros, la agarramos con ellos, ¿verdad? Bien dice el texto ahí en Hebreos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, creo que en Hebreos está, ¿verdad? Sino que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestro pleito no es con nadie, con ningún nombre en especial, con ningún animal, sino con ninguna institución tampoco, ¿verdad? Nuestro pleito es con el adversario. Y él se va a rebuscar para hacernos caer, para hacer cambiar nuestro enfoque de tal manera que nos olvidemos de esto. Y eso es justamente lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Verdad? No vieron el propósito de Dios en aquello. Y se dejaron guiar por la emoción, por lo que vieron sus ojos, ¿verdad? Por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Las tres cosas siguen siendo las mismas aquí. Y luego la tercera, el viento, habla del sufrimiento en el compromiso. Porque eso es lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? El compromiso emocional, herido en la cabeza, se desmayaba. Está hablando de la emoción que rebalsó ya el enojo en su extremo, que mejor prefería morirse. Entonces, aquí vemos que no debemos dejarnos de dominar por las emociones, porque las emociones nos pasan factura. Debemos de visualizar siempre circunstancias en las que pasamos y reaccionamos, qué hay de por medio, qué quiere Dios en lo que está pasando, ¿verdad? Y pedirle a Él, orarle a Él que nos revele, que nos guíe, que nos instruya sobre cómo debemos de pasar, superar esa
esa etapa, ese espacio, eso que yo estoy sintiendo y cómo superarlo. Y por eso, al final, lo que Dios quiere, que el propósito de Dios no muchas veces no es el nuestro. Nosotros tenemos un propósito, pero muchas veces ese propósito no es el de Dios, como le pasó aquí a Jonás. Ya aquí, estamos listos para hacer el resumen en la próxima semana. Y cerrar, ¿verdad? Cerrar este estudio de este libro. Como hacía la observación, mi hermano, de que a veces nosotros estamos enfocándonos en cosas que no son y que no estamos viendo la obra de Dios. Ese es justamente parte de la aplicación de esta que vemos con Jonás. Que debemos de estarnos enfocados en lo que Dios está haciendo, enfocados en el propósito de Dios y no dejarnos guiar por emociones, sentimientos, sino por palabra de Dios, ¿verdad? Eso es justamente lo que nos dice allá en el libro de Filipenses, si quisiera que lo buscaran en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2. La exhortación de Pablo a la iglesia en Filipos, cuando les dice que sean luminarias del mundo. ¿Cómo vamos a ser luminarias del mundo? Pues aquí dice Pablo en este texto, Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 12, después que les ha dicho, que les pone el ejemplo, dice en el versículo, haya pues en el versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo esto que está hablando aquí en esta primera parte es de la abnegación de Jesús, ese es el tema. Pero si ellos siguen el ejemplo de Cristo, si ellos siguen esa voluntad que tuvo Cristo de someterse a la voluntad de Dios y de volverse obediente, ¿verdad? Viene Él, si ustedes hacen eso, si ustedes siguen el ejemplo de Cristo, viene y les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, no está diciendo, miren, vayan y tomen una decisión, arrepiéntanse. No está diciendo eso. Está diciendo, preocúpense por su fe. Eso es lo que les dice. Preocúpense por su fe. Manténganla siempre bien filuda, ¿verdad? Manténganla siempre bien alimentada. Háganla crecer. Eso es lo que Pablo les dice aquí. Preocúpense. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso es justamente lo que estaba pasando con Jonás, ¿verdad? Jonás estaba siguiendo más su voluntad que la voluntad de Dios. No se estaba dejando guiar por Dios. Se estaba dejando guiar él por una emoción, por un sentimiento, por un propósito diferente. Dice el versículo 14, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así como Jonás debería de haber resplandecido como luminar en el mundo, así quiere Dios también que nosotros seamos luminares de este mundo. Y vean lo que dice el versículo 16. Asidos de la palabra de vida.
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Entonces, sigue siendo la clave para nosotros este precioso libro, la Biblia. Ha sido, dice, o sea, agarrado de ella, ¿verdad? Agarrado de los principios, no agarrado del libro, sino agarrado de los principios, agarrado de esa voluntad que está reflejada en su palabra. Y eso es lo que Dios está dejando de por medio en la vida de Jonás. Comentarios, preguntas, hermanos. No sé si la hermana Lili estará presente. Hermana Loli, perdón. WHD, ¿no será la hermana Loli? No, hermano, No. Wilfredo es mi nombre. No, ¿verdad? Ah, bueno, Wilfredo, ok. Ok, magnífico. Bueno, comentarios, hermanos. Espero que esta parte a mí, tanto bueno, todos los capítulos del libro de Jonás me fascinan, ¿verdad? Porque dejan unas tremendas lecciones. Y el resumen que hagamos va a ser algo especial. Yo quiero pedirles que me ayuden a hacer el resumen para la otra semana. Y van a buscar todas las palabras que tengan que ver con piedad, misericordia, amor, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, ¿verdad? Y sacan esa lista. Y ponen el versículo donde está y ponen en función de quién se estaba expresando esa palabra. La otra palabra que vamos a buscar es las reacciones de Jonás en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, ¿verdad? ¿Cómo reacciona Jonás? Y vamos a hacer esa comparación, ¿verdad? Del propósito de Dios con lo que Jonás quería alcanzar. Y vamos a cerrar, ¿verdad? Vamos a cerrar viendo al texto en un sentido general. Y vamos a examinar algunos textos que están relacionados con este texto también, ¿verdad? Así que en la otra semana sería nuestra última clase y lo que hemos visto hasta ahora, espero que les esté sirviendo y les haya servido de revelación, ¿verdad? Para unas cosas y de edificación para sus vidas en un sentido espiritual. Ese es mi propósito y sé que es el propósito de Dios también para todos y cada uno de ustedes. ¿Algún comentario, hermanos, hermanas? No, hermano. Estaba levantando la mano, hermano Francisco, sí, hermana Ceci. Bueno, yo nada más decir que el tema de los deseos que hablabas hace rato, ¿no? Es muy importante para no dejarnos llevar por nuestra carne. Sí. No sé, yo, bueno, me resulta muy fácil criticar a Jonás, pero también yo mismo me observo a veces con ese desplante de enojo que a veces me viene cuando sucede algo que yo no espero, ¿verdad? Entonces, sí. Cuidar mucho esa parte de nuestro corazón, de nuestro deseo. Definitivamente, sí. No caer. Exacto. Sí, hermano Francisco, es una cosa con la cual luchamos casi todos los días en nuestra vida, ¿verdad? Por ese problema de las emociones en nosotros. Y que esto nos sirva para que en el momento cuando estemos pensando, razonando en una emoción que nos traiga a la luz el espíritu y que nos detengamos en aquello, ¿verdad?
Yo no digo como dicen los psicólogos, cuente hasta 10 y luego reaccione. No, ore a Dios, ¿verdad? Y déjenle esa emoción a Él para que Él sea quien gobierne y nos guíe en lo que tengamos que hacer y cuál debe ser nuestra actitud. Qué es lo que realmente busca en nosotros el Señor. Alguien escribió por aquí, vamos a ver. Muchas gracias por su tiempo y la enseñanza, dice hermana Lexi. Bueno, hermana Ceci, tiene la mano levantada. Diga, hermana. Ana Cecia. Tiene muteado su micrófono. Yo creo que le está fallando el micrófono. Sí. No se le oye, hermana Cecia. Si gusta, lo escribe. Bueno, lo está escribiendo, hermana Cecia. Bueno, yo le voy a avisar allí al hermano Roberto, porque él creyó que era la última clase hoy. Así que nos hace falta una todavía para que se incorpore el otro sábado. Así que, bueno, vamos a orar. Ya accionó el micrófono, hermana. Medio se le oyó algo ahí, hermana Cecilia. La señal estaba. Pero tenía alguna pregunta. Bueno. Solo quería opinar sobre el estudio. Diga, hermano. Que es muy importante estudiar capítulo por capítulo. Sí, así uno va entendiendo bien la secuencia, ¿verdad? A mí me encanta estudiarlo de esa manera. Antes lo había estudiado así nomás, pero ahora lo veo de otra manera. Pues qué bueno, hermano, qué bueno, ¿verdad? Que Dios le ha permitido tener esta visualización del libro de otra manera. No, gracias a ustedes por estar aquí, ¿verdad? Siempre listos a recibir instrucción de Dios. Así que vamos a dar gracias, hermano Carlos Adrián. Nos puede dirigir despidiéndonos en oración, por favor. Sí, hermano.
Bueno, cerremos nuestros ojitos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias te damos, Padre Santo, por esta hora, Padre, muy especial que tú permites enseñarnos a través, Padre, de nuestro hermano Rolando, Señor. Pido de que tú bendigas cada corazón, tú bendigas a cada hermano, tú le bendigas a él, Señor, que le des sabiduría, más sabiduría, Señor, que le ayudes, Padre, en todas las áreas, Padre, necesarias para que nos pueda enseñar, Padre, también a nosotros lo que es tu palabra, Señor. El libro de Jonás, Padre, es un libro muy excelente, que ahora creo que lo estamos viendo en otra forma de ver, Señor, porque todos quizás lo veíamos en la forma un poco negativa, pero estamos viendo, Padre, las partes importantes también del propósito de Dios con ese libro. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Bien. Amén. Ahí Gracias, estamos. hermanitos. Bendiciones, hermano. Dios les bendiga. Gracias.